Hola a todos mis amigos de Pintura Fácil. El día de hoy vamos a pintar estos lindos huevos de colores y vamos a hacerlo con una técnica de inmersión o estilo batik, como le llamo yo. Y te voy a revelar mis recetas para lograr estos lindos colores. Había recibido justamente la pregunta de Mati, ¿tú cómo haces para lograr unos colores vivos? ¿Cuáles son los colores que utilizas para pintar los huevos con colorante alimentario o colorante vegetal? Así es que hoy te voy a revelar justamente cómo lo hago yo. La verdad es que me da estupendos resultados, como vas a ver, y realmente es una técnica sumamente fácil que puedes llevar a cabo en tu casa con tus hijos o si eres profesora en el cole con los alumnos, ¿no? Así es que toma nota de mi fórmula porque te voy a dar las medidas y también te voy a dar la combinación de colores que necesitas para lograr coloridos huevos. Entonces, para teñir los huevos de esta forma por inmersión o tipo batik, como yo le llamo, vamos a necesitar los huevos blancos y vamos a necesitar también colorante alimentario. Lo que vamos a hacer es verter colorante alimentario en agua, ¿sí?, para obtener los diferentes colores. Ahora, en el tema de los colores, tú sabes que a mí me encanta crear mis propios colores, mis combinaciones, así es que, claro, para mí es muy pobre el hecho de encontrar en el mercado solamente colorante azul, verde, rojo y amarillo. Sé que en algunos países te venden colorante morado, rosa, naranja, pero estos son los colores que normalmente se encuentran. Y entonces lo que vamos a hacer es que te voy a ir diciendo cómo lograr tus propias mezclas de colores para que hagas huevos de los colores que a ti te gustan realmente, ¿sí? Entonces, digamos que tú vas a querer hacer huevos de un solo color. Por ejemplo, en el caso del azul, vas a utilizar, como vamos a hacer nuestro batik, vamos a hacer una taza de agua que no necesariamente tiene que estar caliente. Hay gente que prefiere caliente, pero yo te digo la verdad, sale también en agua caliente o en agua fría. Y vas a utilizar entonces una taza de agua por 12 gotas de color azul, o 12 gotas de verde, o 12 gotas de rojo, o 12 gotas de amarillo. Y aquí vienen las medidas para lograr diferentes combinaciones de colores. Para hacer una combinación de verde pistacho, un verde vivo, fresco, vas a necesitar 9 gotas de amarillo y añadirle 2 gotas de azul. En el caso de que quieras hacer un verde menta, vas a necesitar 5 gotas de amarillo y 3 gotas de azul. Y si quisieras hacer un color tipo turquesa, vas a necesitar 12 gotas de azul y 2 de amarillo. Si lo que quieres hacer es un rosa, tipo un rosa chicle, puedes utilizar una mezcla de rojo y azul utilizando 3 gotas de rojo por 1 de azul. Y si lo que quieres es lograr un morado o un violeta, lo que vas a tener que hacer es usar 9 gotas de rojo y 6 de azul. Para hacer un color naranja vas a necesitar amarillo y rojo. Verterás 3 gotas de rojo por cada 9 de amarillo. Si lo que quieres es lograr un color tipo coral, un naranja bastante más intenso, te recomiendo usar 5 gotas de rojo y 5 de amarillo. Esto quiere decir los colores a partes iguales, pero en intensidad. Y si lo que quieres formar es un color marrón, lo que vas a necesitar será usar 6 gotas de rojo, 7 gotas de amarillo y 2 gotas de azul. Las cantidades de color que te acabo de dar son aproximativas.
pues cada marca de colorantes tendrá más fuerte o más suave sus propios colores, pero es muy factible que usando las medidas que te he dado logres muy buenos resultados. Vamos a preparar ahora una mezcla de batik rojo. Para ello simplemente voy a utilizar el colorante rojo y, como te he dicho, una taza de agua, en este caso está fría. Si tú prefieres la puedes usar caliente, pero yo la verdad no encuentro mayor diferencia entre ambas. Lo que sí, esta agua es un agua filtrada. Puedes también usar agua de botella, pero no te recomiendo usar agua del grifo, que a veces es agua dura y no va a hacer que los colores queden tan fijos. Entonces voy a echarle las 12 gotas de colorante. Voy a poner un poquito de papel aquí debajo para no manchar nada, porque este colorante tú sabes que pinta mucho, ¿sí? Entonces voy a mezclar el agua y el colorante, que ya ves que se mezcla rápidamente, y voy a añadirle lo que es el secreto para que pinte muy intensamente este colorante, que es el vinagre, ¿sí? Vamos a usar vinagre blanco y le vamos a echar una cucharada. Cucharada y lo mezclamos. Este es un gran secreto y voy a compartir contigo otro secreto para que siempre te salgan muy bien estos baños de color que le das a los huevos. Mi siguiente secreto va a ser que voy a mojar un poquito de vinagre, ¿sí?, en un papel toalla, y con él voy a limpiar antes de meter en el batik de color. Voy a limpiar mi huevito. Definitivamente el huevo, ya antes de hacer todo este proceso, digamos que en este caso es un huevo duro, porque voy a hacer un juego con mi niña de huevos de colores y los vamos a comer luego. Este huevo está duro y lo que he hecho fue lavarlo muy bien antes de cocerlo, ¿sí? Lo lavé para quitarle pues todas las suciedades que podía tener, y ahora que le paso este papelito, digamos, con vinagre para limpiarlo y que el color se pegue muy bien. Y lo que vamos a hacer posteriormente va a ser simplemente sumergirlo en nuestro batik de color. En este caso, por la forma del envase, veo que me falta un pelín de color. Entonces, como quiero que me quede muy parejo, lo que voy a hacer va a ser añadir un poquito de agua hasta cubrir. Así es que nada, le voy a echar un poquito de agua, nuevamente es agua filtrada, y lo que voy a intentar es que mi huevito quede cubierto. Por la forma del envase a veces te va a quedar de esta forma, sobre todo cuando los tengas vaciados. Si es que los quieres hacer vaciados, te van a flotar los huevos. Entonces lo mejor es poner algo que los mantenga abajo para que quede cubierta toda la superficie del huevo con el batik de color. Aquí al lado voy a poner un huevito azul, el cual nuevamente voy a limpiar previamente con vinagre. Y voy a poner a remojar. Voy a añadir también un poquito más de agua para que esté bien cubierto. Ahora simplemente vamos a dejar actuar la solución
por unos 10 minutos hasta ir viendo que los huevos queden del color que nosotros queremos. Te comento que esta solución tú la puedes guardar en envases de cristal para usarlos posteriormente o el año que viene. Esto quiere decir que no tienes que perder toda esta agua con colorante y vinagre y tirarla por el desagüe. La puedes guardar y yo te recomiendo hacerlo en envases de cristal porque si no el plástico, si lo guardas en envases de plástico con tapa, el plástico irá tomando todo el pigmento y entonces el agua, cuando la vuelvas a utilizar, esta agua de Batik, pues no te quedará igual. Mira, nuestro huevito rojo ya está listo. En principio ese es el color que a mí me gusta y simplemente voy a secarlo con papel toalla y el color queda ya en el huevito. Esperaré también un momento para el huevito azul y también lo retiraré secándolo primero para no manchar nada. El huevito azul también está listo ahora y simplemente voy a retirarlo del agua y lo voy a secar también con mi papel toalla. Rápidamente, intentando no mancharme mucho, simplemente lo seco y estando listo simplemente lo pongo con los demás y me voy a quedar yo jugando con mi hija y pintando el resto de huevos. Bueno, como has podido ver, los huevos se pueden pintar de infinidad de colores, solamente hace falta tener la combinación exacta para lograr diferentes colores y sumamente alegres, ¿sí? Y además contar con nuestra receta secreta de los colores y sobre todo contar con este tip, este truco, este secreto que te he dado para usar el vinagre y obtener mucho mejores resultados. Bueno, pues espero que te haya gustado pintar conmigo estos huevos de colores. Acuérdate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y hacerme un me gusta para saber que te gustó nuestro vídeo. Nos vemos muy pronto. Adiós.